Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a este tema de modelos de red para el curso de CCNA 1. Voy a trabajar ahora el tema de la teoría que no habíamos podido cubrir por estar más enfocados en el tema práctico, que sin embargo es importante abarcar estos temas ya que van a venir en el examen parcial que ustedes están por realizar. Entonces, muy bien, de las cuestiones teóricas que tenemos a nivel de CCNA 1, de su primer curso, las más importantes de conocer y sobre todo recordar a partir de este momento y para sus cursos subsecuentes, y por supuesto para aquellos que se quieran dedicar profesionalmente al tema de redes, pues son dos modelos que ya conocemos, que ya hemos trabajado y que en estos momentos solamente voy a hacer un repaso enfocándome en las características muy importantes para que ustedes las puedan recordar y memorizar. Muy bien, los dos modelos que hemos trabajado han sido el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ambos modelos son lo que se conoce como modelos en capas. ¿Qué es un modelo en capa? Muy bien. Son estos modelos que están distribuidos, ¿verdad? De acuerdo a su funcionamiento en diversas capas. La concentración de diversas capas o diversos niveles, layers, van a permitir que exista un mejor entendimiento a nivel de flujo de datos. ¿Sí? Es decir, en cada capa se tendrá un tipo de flujo, una forma, van a seguir algunas normas y vamos a conocer en dónde es originado, qué es originado en cada una de estas capas, por qué es originado en cada una de estas capas y cómo puede convivir con las capas a las que está pegado, digámoslo de una forma. Cada capa realiza una función específica. Esto nos va a ayudar también a los temas de troubleshooting que en un futuro ustedes, estoy seguro, van a conocer y a manejar. Es decir, cada que yo tengo un problema, debo saber o debo tener una idea de dónde se está presentando el problema para yo poder deducir en qué nivel de estos modelos se encuentra, ¿verdad? La anomalía que estábamos presentando. Entonces, son realmente estos tres conceptos los que definen el por qué se utiliza un modelo en capa. Y bien, el primer modelo que ya, repito, ya conocemos, ya hemos trabajado con él, se llama precisamente el modelo OSI. El modelo OSI existe desde 1984. Como podrán ver, ya tiene bastantes años funcionando y fue creado por la ISO. La ISO, que es la Organización de los Estándares, realizó este modelo. ¿Para qué? Esto proporcionó a los fabricantes un conjunto de normas que van a facilitar la compatibilidad e interoperabilidad de todo. Deben recordar que hace muchos años, cuando las redes estaban en un inicio, no había la cuestión de manejar muchos estándares. Los estándares realmente no existían de una manera tan formal y los casos que se presentaban era que un fabricante podía realizar hardware como mejor le pareciera conveniente. Esto que presentaba que si teníamos equipos host dentro de una red, muchas veces no eran compatibles con otros hosts dentro de esa misma red o dentro de diferentes redes. Que bueno, en aquel entonces quizá no se hablaba tanto de ubicaciones geográficas separadas como son las WAN, las MAN, etcétera, pero que en los entornos pequeños, las primeras LAN conectadas por estos hubs, existían problemas de interoperabilidad. Cuando aparece el modelo OSI, lo que se realiza es precisamente evitar eso y forzar a los fabricantes a que se rijan bajo el modelo de comunicaciones ya sea OSI o TCP/IP. Esto, por tanto, permite que ustedes hoy día podamos tener diversos sistemas operativos, por decirlo de una manera, y a nivel de red eso no es importante, ¿no? Ustedes pueden tener computadoras corriendo Windows, corriendo Unix, corriendo Linux y aplicativos en esas computadoras y todo debe funcionar a nivel de red, debe funcionar de manera correcta. Esto es gracias a que la pila del modelo OSI en sus 7 capas les va a permitir esta compatibilidad, esta interoperabilidad, ya que los fabricantes de hardware de comunicaciones, manejan este modelo, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo comenté, maneja 7 capas, es el principal modelo de referencia para las comunicaciones a nivel teórico,
Es decir, cuando ustedes realicen ejercicios de troubleshooting, podrán ver que la manera de corregir problemas es ubicar en dónde nació la falla, con base a algunas características del problema, y a partir de esa base tomar una decisión si viajar entre las capas superiores o inferiores a partir de la que nos encontramos con nuestro problema, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que las funciones de red suceden en cada capa y son específicas de cada capa, ¿de acuerdo? Entrando en detalle, el modelo OSI, ya lo mencioné, tiene 7 capas. Nosotros las vamos a contar de arriba, iniciando en la séptima, que es la capa de aplicación. Sigue la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Sin embargo, debes de ser flexible y considerar que la flecha que tengo yo a la derecha de esta lámina indica una flecha en el sentido hacia arriba y otra flecha en el sentido hacia abajo. Esto quiere decir que el modelo OSI no debe ser tomado como una referencia de ir de la séptima capa a la primera capa. ¿De qué va a depender? De la forma en la que yo tenga que leer el modelo OSI de acuerdo a lo que esté realizando en ese momento en la red. ¿Qué quiere decir esto en palabras más entendibles? Es, si yo estoy enviando información, es decir, yo soy el origen, yo como usuario debo iniciar en la capa número 7, por supuesto, ya que es la capa en donde ejecutaré aplicativos que van a viajar, que van a proveer datos que viajarán a través de la red. Por lo tanto, esos datos pasarán a la capa de presentación, a la capa de sesión, a la capa de transporte, a la capa de red, a la capa de enlace de datos y por último a la capa física para ser transmitidos a través del medio, ¿verdad? Pero en este caso, yo como host que envía información funciono de esa manera. ¿Qué pasa en caso contrario? Yo debo también entender que si yo soy el receptor de los datos, yo no puedo iniciar el trabajo en la capa de aplicación. El trabajo, por tanto, inicia a nivel de la capa física. Yo como receptor de datos tengo una interfase de red, sea alámbrica o inalámbrica, por la cual recibo esos datos que empezarán a subir en el orden inverso a través del modelo OSI. Eso quiere decir que si estoy recibiendo, debo de empezar a contar las capas iniciando en la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y mi aplicativo, que es quien me entrega ya la versión final para que yo pueda entenderlo. Dicho de este modo, paso a la explicación de cada una de las capas. Muy bien, iniciando por la capa 7, que es la capa de aplicación, es la capa que realmente nosotros vemos y nosotros trabajamos o nosotros brindamos a todos los usuarios que van a ser partícipes en la utilización de algún servicio o alguna aplicación en especial. Por tanto, esto es muy fácil. Si ustedes abren un navegador web, ustedes tendrán acceso a un explorador HTTP. En el fondo, eso es el protocolo que se maneja, que se estará ejecutando en el background para que ustedes puedan visualizar Google, Yahoo, YouTube, cualquier otro sitio de su interés, ¿de acuerdo? Ustedes en el fondo no saben todo el trabajo que está realizando HTTP, pero presentable hacia ustedes es un explorador web. Cuando ustedes se conectan, por ejemplo, al servidor FTP que yo les proporcioné, ustedes tienen una aplicación que es un cliente de FTP instalado en sus máquinas en donde ustedes colocan parámetros para poderse conectar al servidor y realizar la descarga de archivos. Lo mismo sucede en TFTP, por ejemplo, Telnet o SSH. ¿Esto qué quiere decir? Me regreso a un párrafo anterior. Va a establecer su aplicativo la disponibilidad de los servicios deseados. ¿Qué es eso? Mira, si tú vas a mandar un correo electrónico, tú solamente das un clic en nuevo, pones la dirección destino, escribes tu mensaje y ese mensaje le das a enviar. Cuando tú das a enviar, la capa de aplicación en el trabajo que realiza de fondo, en el background, va a establecer la disponibilidad de los servicios. ¿Cuáles servicios? Cuando tú mandas un email, necesitas un puerto, tanto de origen como destino. La aplicación va a determinar cuáles puertos son y cómo debes saber si están disponibles o no, para mandarte a ti a nivel de usuario un error.
o bien un mensaje que diga el correo ha sido enviado, etc. Por tanto, es capa de acceso al usuario, no proporciona servicios particulares a ninguna otra capa del modelo OSI, pero sí establece la disponibilidad de esos servicios, de lo que la aplicación necesita. Y repito, algunos ejemplos son Telnet, FTP, HTTP, SSH, TFTP, SMTP, SNMTP, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué sucede cuando yo voy a la capa de presentación? Bien, la capa de presentación, como bien lo dice, es la forma en que se te van a presentar los datos. ¿Para qué es esto? Esto es para la forma en que serán visualizados, o más bien cómo deben ser visualizados en cualquier sistema remoto. ¿Qué quiere decir? Si yo te estoy mandando una imagen en un attachment, en un email, la capa de presentación es la encargada de dar una codificación y de determinar, de decir, esto es una imagen, lleva tantos bits, yo tengo que mandarlo de esta forma para que al otro sistema, cuando reciba tu correo electrónico, vea el attachment y logre ver una imagen, un audio, un video, cualquier otro tipo de datos. Entonces, recuerden estos 3 puntos. Capa de sesión. La capa de sesión, como dice aquí, establece, administra y termina sesiones. Para que se entienda el ejemplo, lo voy a dar con el ejemplo de un instant messenger o un mensajero instantáneo o algún otro tipo de sistema de videollamadas, por ejemplo Skype. Una sesión se establece cuando ustedes realizan una actividad similar con un número distinto de personas. Por eso coloco el caso del mensajero instantáneo o del Skype, que es para videollamadas. Si yo estoy en una llamada con un amigo mío de la escuela, puedo establecer una llamada directamente con él. Si yo necesito hablar con mi jefe de trabajo, puedo establecer otra llamada con él aparte o una sesión de chat que es aparte. ¿Sí? Si yo tengo otro compañero de escuela, podría establecer una tercera sesión con él solamente. ¿Esto a qué nos lleva? Que la capa de sesión debe controlar hacia quién va ese tráfico porque estamos dentro de una misma aplicación, pero sin embargo son 3 sesiones distintas. Sesión es la que va a administrar precisamente que estas 3 sesiones estén correctamente manejadas y separadas, ¿no? Lo que le estás diciendo a tu jefe quizá no le importe a tu compañero de salón y viceversa. Por lo tanto, no sería lógico que un mensaje o una palabra que le estás diciendo a tu jefe la escuche tu compañero. Por lo tanto, debe existir esta administración que la realiza la capa de sesión, repito, para que estas 3 sesiones puedan ser distintas bajo una misma aplicación. Bien, a partir de la capa 4, que es transporte y describo a continuación, es lo que normalmente ya como usuarios finales a nosotros ya no nos interesa conocer cómo se lleva a cabo en el background de nuestros equipos, en el background de nuestras aplicaciones. Sin embargo, para los que vayan o piensen dedicarse a redes y para para encontrar errores, conocer de la capa 4 a la capa 1 con detalle nos lleva a ser exitosos o a fracasar en el intento de tratar de resolver un problema. ¿Por qué es esto? Porque a partir de la capa de transporte vamos a empezar a trabajar con protocolos para la comunicación final a final, direccionamiento lógico, direccionamiento físico y los medios de red que voy a utilizar para conseguir llegar a orígenes o destino. Por lo tanto, la capa de transporte, ¿de qué se encarga? La capa de transporte, una vez que un aplicativo ha encapsulado sus datos, la capa de transporte los va a segmentar, ¿verdad? Los va a segmentar cuando ustedes son el origen. Del host origen empieza a realizar una segmentación. Y bien, si estás recibiendo datos, los va a reordenar, ¿sale? Después de que segmenta los datos, va a tratar de recargarse con uno de los 2 protocolos que normalmente utilizamos. Uno es TCP y el otro es UDP. Transporte va a decidir a través de estos 2 protocolos cómo va a suministrar el servicio. ¿Y qué quiere decir? TCP nos va a permitir entregar servicios confiables, fiables, es decir, va a garantizar la entrega. Si yo estoy mandando un correo electrónico de aquí hasta China, TCP/IP
que es el protocolo de transporte en el que se va a recargar nuestra aplicación de correo electrónico, va a validar que cualquier problema que exista en el medio durante la transmisión debe corregir ese error para que tú, a final de cuentas, recibas o puedas mandar correctamente tu email hasta China. Con TCP lo haces. Sin embargo, si tú lo que necesitas es un servicio que no consuma ancho de banda y que sea más rápido, pero que no puede ser tan fiable porque es un paquete más sencillo, necesitas realizarlo con UDP. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Muy fácil. Cuando yo utilizo TCP, voy a necesitar que una vez que envío paquetes, yo tengo que recibir lo que se conocen como acknowledge o secuencias de verificación de que la información ha sido entregada correctamente antes de que yo siga transmitiendo más. Eso lo vuelve lento en cierta forma. Entonces, por ejemplo, con TCP, si yo mando un email, no importa que se tarde 100 milisegundos en realizar estas comprobaciones, 200 milisegundos, y a final de cuentas puede retransmitir en caso de que surja una falla. Pero sin embargo, ¿qué pasa con paquetes como la voz? Hoy en día es muy popular servicios de voz sobre IP que utilizan tecnología IP para enviar paquetitos de voz. Si yo utilizara TCP como protocolo para enviar paquetes de voz, cada que yo diga una palabra en el teléfono va a ser transmitida por el cable y yo necesitaría que el receptor o los equipos receptores de mi voz me manden una señal de acknowledge antes de que yo pueda seguir enviando voz. Entonces encontraremos problemas como que la voz se entrecorta, las llamadas no se completan y por tanto nunca voy a poder comunicarme adecuadamente a través de IP. Por lo tanto, se recarga en UDP. UDP, si te fijas, dice que suministra un servicio más rápido, pero es un servicio que yo no te garantizo que sea confiable. Es decir, yo mando mis paquetes y ya no hay forma de verificar que llegaron al destino y por lo tanto no hay forma de corregir si es que se generó algún error. Lo lamento, pero son las únicas dos formas que tenemos para comunicarnos entre destinos, TCP o UDP. Los protocolos TCP también se les conocen como protocolos orientados a la conexión y en él se recargan aplicaciones que requieran, repito, verificar o corregir errores o realizar comunicación muy confiable. Algunos ejemplos. Si yo navego en la web a través de HTTP en una página, en un web browser, necesito o me estoy recargando en TCP. Si yo, repito, hablo o hago servicios de videollamada como Skype, necesito recargarme en UDP. Si hago video, también necesito recargarme en UDP. Yo necesito mandar la imagen rápido, pero no te puedo garantizar que todos los paquetes llegarán, ¿sí? Para eso nos vamos a recargar en el caso de UDP o cuando necesite una garantía de que los datos van a llegar, necesito recargarme en un servicio fuerte a nivel de la capa física. Un enlace de ancho de banda muy amplio con un medio de transmisión muy sólido para que yo pueda ser exitoso. Si yo quiero hacer una transmisión por FTP, al servidor FTP, necesito recargarme en TCP, porque en caso de que yo esté transfiriendo el archivo y existe un error, TCP me va a ayudar a reclamar los datos perdidos o a realizar las retransmisiones. Muy bien, una vez que determiné mi protocolo de transporte TCP o UDP, no importa cuál sea, paso a la capa de red, que es la capa número 3, y entrego esos segmentos para que se encapsulen aquí, en donde la capa de red va a asignar las direcciones IP de origen y las direcciones IP de destino. Por lo tanto, y si bien recuerdan, aquí entran en juego nuestros amigos los routers, quienes van a proporcionarnos la conectividad y la selección de la mejor ruta, siempre y cuando existan las alternativas para alcanzar las redes remotas. Repito, se encarga solamente de las direcciones de capa 3. Aquí no vemos puertos. Los puertos, repito, se vieron acá. Aquí solamente veo direccionamiento IP. Una vez que ya determiné quién es origen, quién es destino, voy a formar otro encapsulamiento a nivel de enlace de datos. Y a nivel de enlace de datos yo tengo que agregar mi dirección MAC. Recuerden, jóvenes, que en redes, las redes se manejan a través de dos conceptos fundamentales.
¿sí? Y voy a salir un poco de la presentación para mostrarlo. Toda comunicación en la red necesita de dos cosas, y ya lo habíamos visto. Necesito una dirección IP, como aquí en este caso es un Unix, lo estoy mostrando para hacer la comparación siguiente. Yo necesito tener una dirección IP, como esta, ¿sí? Pero también necesito, y esto todos los sistemas, equipos lo traen desde fábrica, una dirección física. Esta dirección que dice Ether, en el caso de mi computadora Unix, es la dirección de 48 bits que ya conocemos también, que se llama direccionamiento MAC. La MAC, recuerden que no se asigna, en teoría, existen formas, pero no se cambia, no se asigna, porque esta dirección es algo que trae su tarjeta de red desde que sale de fábrica. Por eso se le llama física. Por eso se le llama física, porque ya está constituida a nivel de hardware en sus tarjetas de red. Entonces, si yo tengo una interfaz Ethernet, solamente en mi computadora solamente tengo una dirección MAC. Si yo tengo una tarjeta de red Ethernet, pero también tengo una dirección inalámbrica, mi tarjeta inalámbrica tiene una dirección MAC, porque repito, es por pieza de hardware embebida, y además tengo la dirección MAC de mi tarjeta Ethernet, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo voy a un Windows, como normalmente lo conocemos, y doy un ipconfig all, vean que todas las interfaces que son físicas, en este caso es un tunneling, esto no tiene como tal una dirección física, pero si subo y veo que en este caso yo tengo una máquina virtual solamente con un adaptador Ethernet, vean lo que aparece aquí. Tengo una dirección física, tengo una dirección MAC. Entonces, siempre que vean el concepto de dirección física o dirección MAC, es intercambiable. Es lo mismo y son 48 bits, como en el caso de lo que mostré aquí en el Unix. Son 48 bits, por supuesto en formato hexadecimal, pero son las que nos permiten la comunicación. No puede haber comunicación en una red si no se conocen ambas direcciones. Puedo tener IP, pero si no tengo MAC, no me comunico. Puedo tener MAC, pero si no tengo IP, no me comunico. ¿Está claro ese concepto? Por lo tanto, el enlace de datos nos va a ayudar a manejar un control sobre esas tramas antes de que sean enviadas al medio físico. Todo lo que tenga que ver con direccionamiento físico, repito, se ve en esta capa. Y si realiza también un control de flujo, verifica el acceso a la red, notifica de errores y distribuye las tramas de forma ordenada. ¿Por qué las tramas de forma ordenada? Porque aquí ya vamos a trabajar con los bits que se vayan a formar para enviarse al medio, o bien cuando se reciben de un medio, ordenarlos y delimitar qué son bits de control y qué son bits de datos. ¿De acuerdo? Una cuestión muy importante, no lo remarco sobre un bullet porque normalmente no se utiliza, pero sí deben de saberlo. A nivel de capa 2 se puede realizar corrección de errores, pero se ha descubierto a lo largo de estos años que la corrección de errores se realiza mejor hasta el nivel acá, 4, transporte. TCP puede ayudarme a la corrección de los errores. Si yo transmito mal, TCP se encarga de volver a transmitir de forma correcta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Como la capa de enlace de datos es capa 2, direccionamiento físico, hablamos de temas físicos relacionados a tu tarjeta de red, a tu hardware. Si yo realizo corrección de errores en enlace de datos, voy a generar una carga de trabajo impresionante a nuestros sistemas de cómputo. Por lo tanto, repito, se descubrió que a nivel de software, en capa de transporte, con protocolos, puedo yo manejar esa corrección. Entonces, lo que realizamos normalmente en capa 2 es notifico que hay un error, ¿sí? Pero yo no lo corrijo. Como capa 2 yo no lo voy a corregir. Voy a dejar que el protocolo de transporte se encargue de ese punto, ¿sale? Y por último, muchachos, la capa física.
¿Por qué la capa de enlace de datos tan relacionada con la capa física? Muy fácil. La capa física está pegadita a tu tarjeta de red, porque el cable o una señal inalámbrica va a trabajar en conjunto con tu hardware de red. Entonces la capa física me va a definir las especificaciones que yo necesite. Eléctricas, mecánicas, de funcionalidades, etcétera. Niveles de voltaje, velocidades de datos, distancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? La capa física, por lo tanto, habla solamente con bits transmitidos a nivel de voltaje, a una velocidad que el medio me permita y a una distancia máxima que el medio me permita. ¿Sale? Entonces, todo lo que tenga que ver con sus cables, con su método de transmisión inalámbrica, lo trata la capa física. Ahora bien, el modelo TCP/IP es un modelo más simplificado de la transmisión a nivel de red. Este modelo fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y es un modelo de referencia técnica. ¿Por qué de referencia técnica? Porque cuando el DoD creó el modelo TCP, simplificó todo en 4 capas. Por lo tanto, la transmisión y el entendimiento de la transmisión se realiza de forma muy rápida. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP? Capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa de acceso a la red. ¿Por qué hago esto ahora? Porque necesito que entiendan las diversas funcionalidades con respecto al modelo OSI. Y bien, ya lo hemos manejado a nivel práctico, pero no está por demás volverlo a repasar. En modelo OSI quedamos que tenemos 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y físicas. Pero en modelo TCP/IP tenemos 4. Ahora, yo compaginé con colores aquellas capas que de forma técnica TCP/IP englobó en una sola. ¿Qué quiere decir esto? El color verde en TCP/IP me representa una sola capa y se llama aplicación. Pero TCP/IP lo que hizo fue realmente englobar la capa de aplicación, presentación y sesión de OSI en una sola. Ahí está. 3 en 1. Y listo. Después ha decidido dejar el transporte con el mismo nombre en TCP/IP y por lo tanto OSI, transporte en OSI y transporte en TCP/IP realizan lo mismo. La misma set de funcionalidades. Después sigue, a nivel de OSI tengo la capa red. En TCP/IP decidieron cambiarle el nombre y se llama Internet, pero ambas realizan también labores similares. Y por último, TCP/IP nos engloba en una sola más lo que se conoce como el acceso a la red, y para TCP/IP eso implica las dos últimas capas del modelo OSI, que es enlace de datos y física. Entonces debes recordar muy bien cuáles son las capas que realizan funciones idénticas entre ambos modelos, y que en este caso, repito, es el transporte y en otro lado es Internet, que compagina con red de OSI. No puedo yo decir que la capa de aplicación de TCP/IP realiza funciones similares a la del OSI, porque yo en TCP/IP me estoy llevando 3 capas en una. Por lo tanto, TCP/IP realiza 3 cosas en una sola capa, y eso no se puede comparar. Lo mismo sucede a nivel de acceso a la red. TCP/IP te dice, mira, yo me encargo de lo físico y de tu tarjetita en una sola, cuando OSI decide granularlo de una forma más a detalle. Muy bien, con esto termino la comparación de modelos y me paso al tema de encapsulación. Ya que conocemos las capas, me falta conocer una cuestión importante, y que es cómo voy encerrando los datos del modelo TCP y del modelo OSI a medida que bajan sobre cada una de las capas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo en cada capa, ¿sí?, del modelo OSI voy a tener un nombre particular para definir cómo se deben comportar los datos. Cómo se deben comportar los datos en cada una de estas capas. Y esto tiene un nombre, jóvenes, y se llama PDU, Protocol Data Unit, o protocolo de unidad de datos de protocolo en español. Manéjenlo en inglés de preferencia.
Entonces aquí nos menciona que en cada capa, repito, el PDU se llama de una forma particular. ¿Cómo lo voy a ver? Muy fácil. Mira, si yo me centro en la capa de aplicación, tengo un PDU que se llama datos. Si yo paso esos datos a la capa de presentación, mi PDU se sigue llamando datos. Si yo paso esos datos a la capa de sesión, mi PDU se sigue llamando datos. En estas tres son datos. Pero fíjate aquí, ¿qué sucede cuando yo llamando los datos de la capa de sesión a la capa de transporte? Ahí la capa de transporte va a generar el PDU que se llaman segmentos. Todos tus datos, la capa de transporte los va a pasar a segmentos. Cuando ya ha segmentado la información y le mando esos segmentos a la capa de red va a encapsular dichos segmentos en lo que se llaman paquetes. Paquetes para ser transmitidos a través de la red, ¿verdad? Cuando esos paquetes bajan, llegan a la capa física del enlace de datos, ¿verdad? Conocer qué medio, qué protocolo lógico vamos a trabajar. Encapsulo esos paquetes en lo que se conocen como tramas. Y por último, cuando yo le paso tramas a mi interfase física, voy a tener como resultado bits. ¿Qué esto qué quiere decir? Es correcto porque la capa física voy a enviar bits a través de mi medio. Entonces, nota igual que yo inicié la descripción de los PDUs iniciando en una aplicación. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Cuando yo soy el host que está mandando información. ¿Qué sucede cuando yo voy a recibir información? Pues muy fácil. Se llama un proceso de desencapsulación. Y tendría que empezar a contar la desencapsulación desde la capa física. ¿Qué quiere decir? Velo de esta manera. Yo recibo bits en mi cable. Cuando ya tengo todos esos bits, voy a subir al enlace de datos y voy a formar tramas. Cuando ya tengo esas tramas, voy a desencapsular y voy a descubrir que había paquetes dentro de esas tramas. Y cuando ya tengo esos paquetes, voy a descubrir que dentro de esos paquetes había pequeños fragmentos, que son los segmentos de información. Y que cuando ya tengo esos segmentos y los junto, voy a tener al final mis datos. De esta forma, hemos completado el proceso de enviar y recibir datos y de conocer en cada nivel cómo se realiza la descripción de los PDUs. Muy bien. Bien, esta es la parte de los modelos de red. Es importante, seguramente va a haber preguntas de esto en su examen. Por lo tanto, les exhorto que lo memoricen, que lo entiendan y cualquier duda, muy bien, poderla clarificar. Hasta aquí por este momento, muchachos, hasta aquí en este momento. Voy a seguir con otras partes de teoría posterior, pero esta presentación la dejo hasta aquí. Muchas gracias.